hay varias cosas que se pueden hacer de forma paralela. ¿Ya? Por ejemplo, perfectamente puede estarse tratando las caries con un odontólogo general mientras está consultando al periodoncista. Cuando un paciente quiere saber qué es la periodoncia, tiene que preguntarse: ¿mis encías sangran? ¿Mis dientes están sueltos? Es que partimos con un diagnóstico de caries con radiografía, porque los dentistas podemos tener un ojo clínico muy desarrollado, pero para ver lo que está evidente. Clínica Dental 6. Tu sonrisa en las mejores manos. Presenta el podcast de Clínica 6 con la doctora Camila Castillo Zúñiga. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast de Clínica Dental 6. El objetivo de esta seguidilla de conversaciones en el fondo es acercar un poco la odontología, este mundo tan desconocido, a un lenguaje para que todo el mundo pueda entender un poco nuestra área, que nosotros siempre solemos hablar un poco en un lenguaje que no todo el mundo entiende. Entonces la idea es acercar la odontología a toda la gente. Estamos acá con el doctor Juan Castillo. Él es ortodoncista y rehabilitador con más de 30 años de experiencia en odontología y además director clínico de nuestra clínica dental. Bienvenido, doctor Castillo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Camila. Gracias por iniciar esta serie de conversaciones que va a ser de mucha ayuda, sin duda, para la gente que nos escucha. ¿Cómo usted partiría explicándole a la gente sobre odontología? Podríamos partir a grandes rasgos sobre odontología general. A ver, yo partiría primero diciéndoles, definiendo qué es la odontología. La odontología es una de las ramas de las ciencias médicas que se preocupa del diagnóstico, el ir descubriendo qué pasa con una determinada enfermedad eh, del paciente, el tratamiento que va a requerir esa identificación que nosotros hicimos y también de la prevención que nosotros podemos hacer para que esas enfermedades no vuelvan a ocurrir. Entonces, específicamente en todo lo que es el área de cabeza y cuello, no solamente dientes, sino que hay una serie de distintas especialidades que involucran cabeza y cuello y en la cual nosotros como odontólogos participamos. Antes de hablar de las especialidades, un poco me gustaría ahondar en la primera parte que era odontología general. ¿Qué hace un odontólogo general? ¿Qué puede hacer? ¿Cuántos años de estudios son? Para que las personas entiendan un poco cuál es esta seguidilla de estudios que tienen que hacer. A ver, un odontólogo general es aquel que ha logrado salir de la universidad después de 6 años de estudio y se obtiene el título de cirujano dentista con una serie de competencias que le permite diagnosticar precisamente lo que pasa en la boca de un paciente. Lo que más la gente conoce es las caries, la enfermedad de las encías puede ser también, y otras patologías. Entonces, es súper importante el rol que cumple el odontólogo general porque de él va a depender la derivación a los especialistas pertinentes. Porque los pacientes no saben qué especialista tiene que ver. Ellos simplemente dicen, necesito ir al dentista. ¿Pero cuál? Ahí es donde el odontólogo general interviene y va orientando, por lo menos lo que hacemos en nuestra clínica, es que el odontólogo general orienta a ese paciente para que lo vea el especialista correspondiente. ¿Puede en el fondo un paciente tener tratamientos con el odontólogo general y con distintos especialistas a la vez? ¿O es como que tiene que atenderse con un solo dentista? No, por supuesto. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer de forma paralela. ¿Ya? Por ejemplo, perfectamente puede estarse tratando las caries con un odontólogo general mientras está consultando al periodoncista, a la periodoncista que es la especialista en las encías porque están haciéndole un tratamiento de sus encías y de su hueso. Perfectamente. No son incompatibles. Hay otras que sí, hay otras que son previas a la especialidad. Por ejemplo, ortodoncia. Uno no puede llegar a ortodoncia si acaso tiene caries o si acaso tiene sarro. Tiene que estar su boca impecable. Perfecto. Entonces la odontología general
da un poquito la hoja de ruta de qué tiene que seguir el paciente como para su Así caso es, sí, particular. así es. Con respecto, por ejemplo, a los niños, ¿hay alguna especialidad para eso o también lo atiende un odontólogo general? Sí, mira, en general respecto a las especialidades, hay especialidades que son fácilmente identificables por los pacientes. La atención de niños, que es la pregunta, es una de ellas. Los pacientes saben que si quiero llevar a mi hijo pequeño al dentista, ojalá sea un especialista, y ese es el odontopediatra. La odontopediatría es el área de la odontología que se encarga de ver a los pequeños en sus distintas problemáticas. Y el odontopediatra, si necesita de algún especialista, además puede derivar a otras especialidades, a otras áreas. La otra área que para los pacientes es muy fácilmente reconocible que requiere un especialista es la ortodoncia, los frenillos. ¿Ya? Ellos saben que tienen que ir a las especialidades. Pero hay otras áreas que no son tan conocidas, como por ejemplo em, trastornos temporomandibulares. Uy, qué complicado suena esa Suena cosa, ¿no? rebuscado el nombre, pero para que la gente lo entienda, es aquellas personas que tienen un problema aquí cuando hablan, cuando comen, les cruje, les suena Como la por articulación. delante del oído. Ahí está la articulación, ¿ya? Entonces, esa es la zona que se ve afectada y que trata esta especialidad, los trastornos temporomandibulares. Y en estos pacientes, o la gente puede conocer algún caso de pacientes que bostezaron, por ejemplo, y se quedaron trabados y no podían cerrar su mandíbula. Esa es el área característica de los trastornos temporomandibulares, ¿ya? Hay otras áreas de la odontología, como es la rehabilitación oral, que en el fondo son los tratamientos ya más complejos para devolver la estética, que es tan importante para los pacientes, y la función. Estética, por ejemplo, porque tienen sus dientes con muchas restauraciones antiguas, porque el color de sus dientes no les agrada, porque tuvieron algún accidente y quedaron con sus dientes en mal posición o Pacientes bruxómanos fracturados, también, ¿no? pacientes que por el bruxismo, que es este hábito de apretar o de rellenar los dientes, se los han desgastado a través de los años. Bueno, la rehabilitación oral se encarga de devolver la estética, devolviendo la forma de esos dientes a través de distintas técnicas, carillas de porcelana, coronas de porcelana también, las fundas, dientes atornillados le llama la Prótesis gente, también pueden ser. prótesis removible, en fin, hay muchas, muchas técnicas. Hay otra área que está de la mano de rehabilitación, que es la implantología, ¿ya? Está muy en boga hoy en día la colocación de implantes, que a través de una cirugía se coloca lo que es equivalente a la raíz artificial. El implante es una raíz artificial que se va colocando en el hueso y que una vez cumplido el proceso, que lleva un tiempo, que ese implante se integra al hueso del paciente. Uno lo trata como si fuera efectivamente una raíz y trabaja sobre él y puede colocar un diente, una prótesis, varios dientes. Una pregunta que varios pacientes de pronto no logran entender mucho la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una corona y un implante, por ejemplo? A ver, es que en estricto rigor, el implante es esta raíz artificial que se coloca en el hueso a través de una cirugía. La corona es lo que nosotros vemos externamente. O sea, un paciente que no se ha hecho ningún tratamiento y sonríe, nosotros estamos viendo la corona de los dientes. Entonces, cuando nosotros como dentista decimos le vamos a hacer una corona, es porque ese diente perdió o está afectada esa corona natural, nosotros la vamos a devolver de forma artificial, porque se quebró el diente, porque hubo carie, porque se perdió el diente. Entonces, cuando yo hago una corona, la corona la puedo hacer sobre el diente del paciente o la puedo hacer sobre un implante porque el paciente perdió su diente, Perdió como la raíz en el fondo. perdió la raíz y por lo tanto el implante es la raíz artificial y yo coloco la corona sobre él. Si lo comparamos entonces, por ejemplo, con la naturaleza, quizás el implante o la raíz, el implante debiera ser como la raíz del árbol y lo que se ve del árbol en el fondo es como la Es la corona. corona, exactamente. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras áreas de la odontología como la periodoncia? La periodoncia. Mira, yo creo que la gente no asocia mucho esa especialidad como nombre, ¿ya? Pero es
la enfermedad de las encías es la periodoncia es la que está encargada de tratar la enfermedad de las encías y del hueso, el hueso que afirma el diente. Entonces, en la práctica, cuando un paciente quiere saber qué es la periodoncia, tiene que preguntarse, ¿mis encías sangran? ¿Mis dientes están sueltos? Entonces, si eso es así, se están acercando o ya están de frentón, disculpando lo coloquial del lenguaje, en el área de la periodoncia. Es el área de la odontología que se encarga de las enfermedades de las encías y del hueso que afirma el diente en estos tipos de pacientes. En el fondo sería como el área que evita que el diente se caiga, por así decirlo, como Exactamente. que ve, digamos, En ese los tipo de casos más graves, enfermedades. el paciente puede saber que tiene que consultar esa especialidad porque los dientes se le empiezan a soltar. Bueno, la idea obviamente es no llegar un poco a eso y hacer los controles Absolutamente. cada 6 meses o máximo cada un año para evitar, digamos, todo ese tipo de problemas, Sí, y ¿no? y esos controles van a depender del tipo de problema, porque a veces requieren controles mucho más periódicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tratamientos como la endodoncia, los tratamientos de conducto? Esa es otra especialidad de la odontología, la endodoncia, que consiste básicamente, mira, el proceso parte con una caries pequeña, que puede ser un cambio de color, que después se le produce una cavidad al diente pequeña, no se trató, comienza a avanzar hasta que de pronto el diente, la caries, llega a la raíz, al interior del diente, que es donde está el nervio, ¿ya? Para que la Ahí gente es lo cuando les entienda, duele, ahí aunque no generalmente, siempre. no siempre es así, pero generalmente duele. Empiezan con dolor y a veces el dolor es intenso y no se pasa. Entonces, ¿qué es lo que hace el endodoncista? Accede al interior del diente, donde está el nervio, donde están los vasos sanguíneos, limpia, saca todos esos restos que están inflamados, a veces están con toxinas de las bacterias que produjo la caries, a veces hay abscesos adentro, hay colección de pus, hay montones de cosas que pueden haber dentro de este diente Quiste y hasta hemos visto, ¿no? no dentro del No, diente, no, no, fuera, como afuera. fuera, pero producto de esto cuando pasa a mayores. Entonces, ¿qué es lo que hace el endodoncista? Accede a ese diente, limpia, saca todos esos restos, deja ese interior del diente completamente estéril, lo sella y hasta ahí llega su trabajo. Entonces, después, ese paciente, y aquí hay un dato importante, que me toca verlo, ese paciente que consultó y fue dado de alta de la endodoncia, el endodoncista selló esa zona con algo provisorio. Definitivo puso lo de la raíz, pero la parte que da hacia la boca, que es La la corona que habíamos corona, hablado. ¿sí? Eso está sellado con un material temporal. Entonces tiene que volver donde su odontólogo, si es odontología general, que le va a hacer la restauración para sellar de forma definitiva, si es donde el rehabilitador para que haga la corona definitiva, para que haga una incrustación, lo que corresponda. ¿Te fijas? Ahora, también es importante que los pacientes sepan que muchas veces acuden estos pacientes a nuestras clínicas por dolor. Se hace el tratamiento de urgencia en donde uno retira el nervio, parte o todo el nervio, y con eso el paciente alivia el dolor. Pero ahí no está hecho el tratamiento de conducto, solo fue una extirpación parcial de lo que es el problema, que es un nervio que está inflamado ahí, producto de la patología que es la caries, ¿cierto? Por lo tanto, ese paciente debe continuar porque se le puede pasar el dolor ahora, pero se puede después infectar, se le puede producir un quiste y puede perder en definitiva también el diente. ¿Cómo un paciente puede saber si lo que se hizo fue una trepanación en este caso, que es la primera parte, esa que hablaba de sacar el nervio, o un tratamiento de conducto? O cómo puede saber si su tratamiento está completo en ese ámbito? Primero, lo básico. Hay que entender muy bien y grabar lo que el dentista le dice al paciente, porque a veces por el dolor no se olvidan. Este es el tratamiento de urgencia y usted va a ir a tal parte o venga en tal cita. No se hizo el tratamiento de conducto. Un tratamiento de conducto parte con una radiografía previa y con una radiografía final, en donde el paciente, sin siquiera saber nada de odontología, puede comparar ambas radiografías y se va a dar cuenta de que son diferentes. ¿Por qué? Porque una está con tratamiento de conducto y la otra está sin tratamiento de conducto. Y eso se nota
incluso para el que no sabe nada de odontología, porque hay colores que son diferentes al compararlas. Entonces, ahí hay elementos clave, ¿ya? Tomando un poco lo que comentaba de las radiografías, está esta otra especialidad que estamos hablando de la radiología. Sí. También existe la radiología en el área odontológica, donde hay distintos tipos de radiografías dependiendo de lo que se necesite. Por ejemplo, el ortodoncista requiere radiografías específicas para hacer todo el estudio para el tratamiento de frenillos. ¿De acuerdo? Eso por un lado. El maxilofacial, que no se nos olvide hablar de maxilofacial, que es otra especialidad, también requiere a veces escáner, requiere ciertos tipos de radiografías para ver cuál es el problema que aqueja al paciente en esa área. ¿Te fijas? Pero lo más importante, y que es lo que nosotros hacemos aquí en nuestra clínica, es que partimos con un diagnóstico de caries con radiografías. Porque los dentistas podemos tener un ojo clínico muy, muy, muy desarrollado, pero para ver lo que está evidente. Pero, por ejemplo, entre diente y diente, entre medio de los dientes, yo no tengo la capacidad de ver qué está sucediendo. Porque por muchos años de experiencia no lo puedo ver. Ahora, si hay un proceso avanzado, lo puedo ver. Pero cuando ya Pero está cuando muy pero avanzado. cuando está muy avanzado. Pero si está comenzando, es la radiografía la que me permite diagnosticar caries. De ahí viene el caso de los pacientes que dicen, doctor, mire, si yo tenía mi muela completa, entera, de repente estaba comiendo y se me quebró El completa. pan de molde. El pan de El molde. pan de molde. Exactamente. Entonces es importantísimo el diagnóstico inicial con radiografía para detectar ese porcentaje de caries que clínicamente, ahí en el sillón, cuando viene el paciente a verme, yo no soy capaz de detectar. Y tocamos el tema de los escáneres y este tema con las muelas del juicio. ¿Cómo anda la cosa ahí con cirugía maxilofacial? Maxilofacial es otra rama de la odontología que tiene que ver con los procesos quísticos, procesos tumorales, fracturados, de todo lo que tiene que ver con el área de cabeza y cuello. Un área muy interesante, muy estresante, pero que da enormes satisfacciones porque cuando se puede intervenir a tiempo a un paciente, hay cambios de vida para muchos pacientes. Y también salvan vidas, porque imagínate lo que significa un paciente traumatizado con los accidentes que existen hoy en día automovilísticos. También en los hospitales llegan y si es de cabeza y cuello, normalmente son los cirujanos maxilofaciales, que son dentistas, los que tienen la función de reconstituir y devolver la estética y la función, en este caso, facial. También, o sea, esos son los casos, digamos, más graves, pero lo más común, que en Para el la fondo para la gente, gente, las muelas del juicio. la extracción de las muelas del juicio, Eso es lo que más para ellos en el común. fondo es como lo más básico Así es. dentro de su área. Así es. Estamos viendo una especialidad que puede ver desde una simple muela del juicio, para ellos, hasta un fracturado por un accidente automovilístico o algo así que se le fractura, digamos, la cara propiamente tal. Así es. En resumen, mira, en resumen tenemos distintas áreas. Odontología general, que son caries, es el primer contacto que tiene el paciente. Odontopediatría, la especialidad que tiene que ver con los niños, ¿cierto? Ortodoncia, que es para aquellos que tienen dientes chuecos. Periodoncia, que es aquellos pacientes que tienen problemas de sus encías, que les sangran las encías, que se les sueltan los dientes. Maxilofacial, asócialo a las muelas del juicio. Endodoncia nos falta. Endodoncia, cuando la caries afecta al nervio. Trastornos temporomandibulares. Sí, dijimos trastornos también. temporomandibulares, que son estas zonas, cuando suena delante de la orejita cuando uno abre la boca o cuando está comiendo. Y los implantes Y hablábamos. En la la implantología. implantología, que son los implantes, que son estas raíces artificiales que hablamos. Todas esas son las distintas ramas y alguna que tal vez se me puede escapar por ahí, estética facial, por ejemplo, que tiene que ver con toda la Sí, la armonía estética. facial a través de distintos elementos. También son áreas que hacen de la odontología un área bastante interesante, bastante compleja, si se quiere, pero lo más importante, de enormes herramientas que van en ayuda a los pacientes desde las distintas patologías y problemas que tienen en cabeza y cuello. En el fondo tenemos todas estas especialidades que trabajan en conjunto con odontología general para ofrecer la mejor salud bucal en el fondo para nuestros pacientes, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra clínica, Clínica Dental 6, abordar
toda la problemática de la salud oral, bucal de nuestros pacientes a través de las distintas especialidades. Y lo importante que es obviamente el diagnóstico oportuno y los controles para mantener, digamos, la salud de la boca por toda la vida, ¿no? Efectivamente, eso es. Muchas gracias, doctor Castillo, por acompañarnos entonces este día. ¿Quiere decir las últimas palabras? Sí, muchas gracias por dar estos espacios para poder acercar la odontología a la gente que eventualmente nos escucha y que nos prefieran y que por supuesto vayan incorporando otra gente porque es importante que también se enteren de todas estas cosas que vamos a ir hablando en el transcurso del tiempo y en los diferentes podcasts. Muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que haya sido lo más ameno posible y nos estaremos viendo en un siguiente podcast. Nos vemos. Adiós.